Hola, buen día. Espero que te encuentres bien. El día de hoy voy a hablar acerca de un concepto que se llama, o de un concepto que viene en el libro de la naturaleza humana de Robert Greene y que habla acerca del cuestionamiento de nuestras emociones a fondo y también del cuestionamiento de nuestros pensamientos y ciertas ideas a fondo. Para esto voy a contar una pequeña historia. Eh, Hace no mucho tiempo, eh, yo siempre, cuando quería invitar a una chica, tenía la inseguridad de que pues no tenía carro, no sabía cómo le iba a dejar a su casa, cómo íbamos a regresar. Entonces, por X y Y, esa inseguridad siempre estuvo muy dentro ahí. Ese fue un pensamiento que continuamente, pues a lo mejor me repetía. Y dentro de esto, ya cuando hablas con un psicólogo, normalmente parte de su trabajo es explorar y dar claridad a ciertos conceptos e ideas y pensamientos que tú puedas tener. Simplemente darles un poquito más de luz. Entonces, parte de estos pensamientos era esto, o sea, cómo puedes lidiar con esta inseguridad o ciertas inseguridades que tú puedas tener. Parte de eso siendo a lo mejor la de un coche. Entonces, platicando con esto, cierta de las preguntas que me hace la psicóloga es de que, ¿por qué piensas que tu valor está asociado a tener un coche? Eh, ¿Será que todas las personas que tienen un coche automáticamente tienen pareja? Y viceversa, todas las personas que tienen pareja automáticamente tienen coche. Es esto un requisito indispensable. Y también eh, proponiendo nuevas ideas o nuevos conceptos de por qué pensar que tu valor viene de las cosas tangibles que tengas, o sea, de tus objetos o de tus posesiones, y no de tus acciones, de tu manera de actuar, tu responsabilidad y valores, etcétera. Y eso creo que fue lo que me dejó más marcado, o sea, nunca me había cuestionado hace tiempo que por qué me debía de sentir inseguro por no tener un coche o por no tener tanto dinero o tener menos dinero. Pero fue algo que no me di cuenta hasta que pues, ya lo platiqué y pues a través de esas preguntas le fue dando claridad al tema y dije, pues es totalmente verdad, o sea, el tener un coche no me hace más ni menos y no me debería sentir inseguro por tenerlo o no tenerlo. No todas las personas que tienen pareja tienen coche y no creo que el valor de una persona sea definido por la cantidad de cosas que tiene o que va a llegar a tener. Pero el problema es que nunca me llegué a preguntar eso. Y parte de lo que habla este libro es ese ejercicio de cuando sientas algo o tengas ciertos pensamientos, ¿por qué nunca los llegamos a cuestionar? ¿Por qué simplemente los aceptamos y dejamos que estén ahí? Y estoy seguro que así como pasó con esta parte del coche, hay muchas otras cosas y pensamientos que a lo mejor damos por hecho, que nos enseñaron y pensamos que son así y así van a ser para el resto de la vida. No sé, eh, siempre hay que ahorrar, cuidado con hacer estas cosas nuevas que a lo mejor es peligroso, no sé qué. Normalmente cosas que nos suelen decir los papás porque son pensamientos que vamos adquiriendo conforme vamos creciendo y ellos son el primer contacto con los que nos vamos acercando durante esas etapas de la niñez. Pero me resultó súper interesante, o sea, ¿por qué no cuestionarte ideas que ya tienes, a lo mejor ideas profesionales? Ocupo ciertos años para poder avanzar en mi carrera profesional, ocupo ciertos años para poder tener un equipo de trabajo y dirigir a otros. eh, no sé, no le puedo gustar a una chica hasta que tenga un cuerpo correcto y hasta que vaya al gimnasio todos los días y cumpla estas metas. No puedo tener una chica a lo mejor hasta que tenga tanto nivel de dinero, cuando tenga cierta estabilidad laboral, cuando tenga una casa, etcétera. E incluso pensamientos que ya están muy arraigados también de que siempre hay que casarse, todos debemos de tener hijos, pensamientos que se suelen repetir mucho. Si no tienes una pareja para tal edad, pues ya valiste. eh, no sé, siempre debes de visitar a la familia, debes de llamar a tus abuelos, siempre debes de llamar a tus tíos, siempre debes de acudir a las reuniones familiares, etcétera. Hay muchísimos ejemplos de cosas que debemos de hacer, de cosas que parecen que son así. Y como hemos venido viendo en videos anteriores,
también está esta parte de pensar que, ¿qué pasa si estaríamos equivocados? ¿Cuál sería la contraparte del pensamiento que estamos teniendo? Eh, ¿Cómo pudiera tener razón si pensáramos exactamente lo contrario? Entonces, con esta parte simplemente creo que es quedarse con que nuestros pensamientos que tenemos, a lo mejor muy arraigados, nuestras ideas, conceptos hacia ciertas cosas, a lo mejor depende de las emociones que nos causen. No debemos de cuestionar tampoco todo si es lo que queremos, pero vale la pena, por ejemplo, en estas cosas que te llegan a causar inseguridad, hacerte preguntas. Simplemente es hacerte preguntas. A lo mejor cuando te dicen cuestiona lo que piensas y todo eso, pues suena a lo mejor muy abstracto de que cuestionar lo que pienso, pues, ¿qué es lo que debo de cuestionar? ¿Cómo lo debo hacer? Pero simplemente es hacerte preguntas para validar, refutar o simplemente acabar con esa idea. O sea, pensar si lo que estamos pensando es correcto o no. Especialmente, por ejemplo, si tienes una inseguridad de que mi cuerpo, a lo mejor me da vergüenza mi cuerpo, eh, esa inseguridad, ¿por qué no la cuestionamos? De que será que me debo sentir mal por la forma en que me veo físicamente. Eh, ¿Será con qué me estoy comparando con base a qué? ¿Qué me estoy comparando de manera que yo digo que me da vergüenza mi cuerpo? Eh, ¿Con base a qué estándares? ¿Por qué debo de seguir esos estándares? Si alguien me dice, siempre debes de visitar o acudir a la familia, ¿por qué hago eso? O sea, eh, si hago lo contrario, automáticamente ya soy una mala persona. Eh, ¿Por qué? No sé, o sea, yo se estoy preguntando, si no lo hago, ¿cómo me siento? Si no lo hago, ¿qué impacto realmente tiene? Si lo hago, ¿qué impacto tiene en mí? Y es simplemente hacerte estas preguntas y creo que más de una va enfocada a contradecir los pensamientos que ya tienes arraigados. En el caso del coche, eh, ¿realmente ocupo un coche para tener pareja? ¿Es un requisito? O sea, que todas las mujeres buscan a alguien con coche para buscar pareja. ¿Cuántos casos de estos son reales? ¿Cuántos casos no? Y pues te das cuenta, o sea, no todos tienen coche y tienen pareja al mismo tiempo. Pero por alguna razón, ciertas experiencias que viví, un pensamiento que se fue arraigando en mi cabeza por un largo periodo de tiempo. Y yo lo creí. Y el error es donde no empiezas a cuestionar esas cosas que crees, incluso temas de religión y varias otras cosas. Porque, y a lo mejor si viste algún debate de un empresario que se peleaba con un filósofo, que decía esta frase, que ¿por qué crees lo que crees? Eh, Porque muchos de los pensamientos, o se hacía esta analogía, también había un influencer, pudiéramos decir, que se llama Diego Dreyfus, que hablaba de que al final nuestros papás o nuestra edad temprana nos dan un mapa de cómo deben de ser las cosas, por dónde debes de ir por agua, por qué camino debes de seguir, por dónde debes de estudiar, cosas así. Pero realmente el mapa solo es una pequeña visión de todo lo que es el mundo. El mapa no significa que sea verdad, significa que fueron creencias que fueron asignadas a ti y que tú simplemente las aceptaste. Pero el mapa no necesariamente es el camino. El mapa no necesariamente es la realidad. El mapa es simplemente una pequeña foto de lo que tus papás o en la escuela te enseñaron de cómo debe de verse ese mundo, ese camino. Pero no necesariamente es lo que realmente está ahí. Por ejemplo, lo que siempre se dice que si quieres ser exitoso debes de estudiar abogado, debes de estudiar medicina, si quieres tener dinero. eh, y a lo mejor, no sé, creciste con eso y a lo mejor tú querías ser pintor o ser músico y cosas así. Y a lo mejor ves que hay gente muy exitosa que le va bien y que estudia de músico o que estudia de algún tipo de arte. Y pues al final el mapa que te dieron a ti no decía eso. Te decía que para que puedas tener una vida plena deberías de tener un trabajo estable y cosas así. Y resulta que no. Entonces la realidad es una y el mapa lo construyen cientos de personas que tienen pensamientos diferentes, que tienen principios diferentes, pero nada es la realidad. Al final tú debes de aceptar qué es lo que te sirve más a ti.
y cuestionar lo que ahorita tú crees que es las cosas. Por ejemplo, y hay muchísimos ejemplos, simplemente cuestionar. Y cuestionar me refiero a hacerte preguntas, especialmente si esto te puede servir para temas de inseguridades, para temas que te pongan triste, temas que te hagan sentir enojado. Por ejemplo, los hermanos, de que entra a tu cuarto y ya te estás enojando. Y a lo mejor también es preguntarte por qué me estoy enojando. A lo mejor no está haciendo nada malo, pero es indagar. Indagar, indagar. ¿Por qué me estoy enojando con esto? ¿Qué cosas de los que hace que yo me enoje? ¿Realmente debería enojarme por esto? Y esto recordando que siempre las emociones también son irracionales, a como lo vimos en videos pasados. Es un concepto muy interesante. Trata de aplicarlo. Agárrate una creencia, algo que tú creas en el mundo que las cosas deben de ser así y cuestiónala. ¿Qué pasa si fuera lo contrario? ¿Realmente es así? ¿Cuántos casos hay así? Y es nada más hacerte preguntas. Entonces nos vemos en el siguiente video. Gracias.